Bueno, y volvemos a las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, durante el fin de semana, cuyas precisiones conocimos hoy en palabras de Fernanda Raberta, la titular de ANSES. En suma, el ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación anunció aumentos para jubilados, una suma fija para trabajadores y alivio para monotributistas. Además, anticipó programas destinados para pymes y beneficiarios de planes sociales. ¿Cómo se evalúan estas medidas? ¿Qué impacto pueden tener en la economía y en el bolsillo de los vecinos, de los trabajadores, del ciudadano de a pie? Bueno, lo vamos a charlar con un especialista. Le damos la bienvenida a Alexis Dritsos, que es economista de la ciudad de La Plata. Alexis, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por la predisposición, por estar esta tarde con nosotros. La convocatoria tiene que ver con estas medidas, este paquete que se había anticipado ambiguamente por parte del presidente Alberto Fernández, ya con más precisiones el domingo, Sergio Massa. Y bueno, ¿cómo se evalúan estos anuncios que acabamos de conocer? Bueno, convengamos que estamos frente a un gobierno que le queda un tramo muy corto de gestión, con un problema muy serio en materia económica y con la imposibilidad de desarrollar un cambio sustancial en el tramo que le queda. Los problemas que tiene son enormes, una inflación creciente, y recientemente se le agregó el problema de la devaluación, que generó un cambio importante y digamos, una revigorización de la inflación. Ante este esquema, lo que está buscando el ministro es intentar de alguna manera recomponer un poco los ingresos que se ven aún más perjudicados después de la devaluación y el impacto inflacionario que esto trae, y buscar contener y tratar de mantener de alguna manera con estos beneficios pequeños, te diría, con muy poco impacto real, porque con este nivel de inflación se diluye muy rápidamente, lamentablemente, buscando contener un poco y sostener el nivel de actividad para que el impacto no sea tan grande. Paralelamente a esto, que creo que es tan importante, o quizás más que estas especies de adornos como para generar un beneficio en el bolsillo, modesto por otra parte, viene con la idea de tratar de contener que todo el impacto de la devaluación no pase a precios. Y también hay una jugada importante que tiene que ver con la contención que pueda lograr con los acuerdos de precios y ver si realmente esos 5% que se pacta de aquí en los meses sucesivos realmente se comportan así los precios de mercado, porque si no el problema va a ser de mayor pérdida de ingresos en este contexto. Alexis, para el salto devaluatorio posterior a las PASO, esta suma para los trabajadores, por ejemplo, que ganan hasta 400.000 pesos, hablar de un incremento de 60.000 pesos en 2 tramos, ¿termina de alguna manera amortiguando esa suba o se diluye, es menor, es suficiente? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que es insuficiente. Estamos en un proceso de aceleración inflacionaria que viene ya de antes. Hay una pérdida indiscutible del poder adquisitivo del salario en los últimos años, te diría, y ni hablar de las jubilaciones. Si bien se ha tratado de, a través de algunos bonos, compensar a las jubilaciones mínimas, aquellos que no tienen la mínima han perdido, y los asalariados han perdido muchísimo, y ni hablar de los no registrados. Con lo cual, 60.000 pesos dividido en 2 cuotas para los salarios menores a 400.000, imagínate que se va degradando por minuto prácticamente, porque la inflación se viene acelerando. Obviamente para los asalariados mejor eso que nada, Claro. pero realmente entendemos que también hay que entender claramente, hay poco margen de maniobra, tiene muchos frentes el ministro candidato a la vez, y yo te diría que algo importante a tener en cuenta es que estamos sobre un gobierno que termina y que tiene un problema de credibilidad y político, básicamente, por sobre todas las cosas. Cuando vos no tenés un sustento de credibilidad en la política misma, es muy difícil poder hacer los cambios que necesitas. Y bueno, el gobierno está tratando, entiendo, de buscar objetivos modestos para llegar de la mejor manera posible al fin del mandato, pero no mucho más que eso, y ojalá que le salga medianamente bien. Bueno, ¿y qué se espera para la inflación, para el índice de precios en los próximos meses? ¿Es inflacionaria esta medida que anunció ahora? ¿Cómo se observa el movimiento de precios en estos días posteriores a las PASO? ¿Cuál es el anticipo?
Mira, lo que se estaba leyendo es que ya acumulado en el mes en curso estamos hablando de que un 10% ya está incorporado en precios y es posible que terminemos entre un 12 y un 14, podría ser. Ojalá sea más cerca de 10, pero todavía queda un tramito más para terminar el mes, con lo cual la expectativa inflacionaria supera y ya están los 2 dígitos en el mes en curso. El mes que viene va a haber un poquito más de inflación también. Ojalá pudiera ser menor a 2 dígitos, pero el panorama no es bueno. Y como te decía, quizás una de las claves que va a medir el ministro es ver hasta qué punto puede lograr que ese 20% de evaluación no se traspase totalmente a precios, porque lo único que haces es cambiar la nominalidad, pero en realidad, si todo se pasa a precios, estamos Claro. igual que antes con valores más altos. Entonces hay un engaño que nos hacemos. Creo que no hay y no específicamente por estas medidas, no creo que esto sea, el impacto inflacionario más fuerte viene por la devaluación y por las expectativas que hay de una inflación constante. Claro. Alexis, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Ha sido muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.